El torneo de mayor intensidad, de mayor tensión, con más morbo entre los enfrentamientos de pareja y con más sorpresas ha sido el World Padel Tour de Las Rozas. Encima se ha superado el récord de personas viendo el directo de YouTube del World Padel Tour el sábado por la tarde en la semifinal, que realmente fue la final, entre Chingoto Tello y Juan Lebrón y Alejandro Galán, con más de 86.000 personas. ¿Os parece si analizamos parte por parte todo lo que ha dado de sí este World Padel Tour de Las Rozas? Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Realmente no sé ni por dónde empezar porque es que en este torneo estaba en juego la segunda posición del ranking masculino, la primera posición del ranking femenino, los puestos del Master Final. Realmente todo se ha definido en este torneo y ha sido una locura. Si os parece, empezamos con esos 16 jugadores y 16 jugadoras que tienen el ticket para el Master Final y que se decidieron en el último momento. En chicos, Agustín Gómez Silingo era el último jugador que tenía ticket para acceder al Master Final y en este torneo, como ya comentábamos, no iba a jugar con su compañero Mati Díaz, sino que lo iba a hacer con Sebastián Nerone. Sin embargo, en su partido de 16avos frente a Cepero y Mieres perdieron y no fue así sus máximos rivales para el Master Final, que eran Alemandi y Momo, que ganaron y accedieron a octavos de final. De hecho, a raíz de esa derrota de Seba Nerone junto a Silingo en 16avos, publicaba en su Instagram que era momento de reflexionar, y no sé si os parece que es momento de reflexionar para Seba en cuanto al compañero que va a buscar el año que viene, en cuanto al cambio de lado que ha estado estos últimos torneos jugando a la derecha, o si realmente tiene en mente la retirada. Y es que este 2020 no ha sido fácil para nadie, tampoco para Seba Nerone, ya que solo ha podido ganar un partido de todos los torneos que ha disputado. Sin embargo, Tito y Alemandi no consiguieron pasar de octavos de final, ya que Paquito Navarro y Pablo Lima les quitaron ese sueño de poder acceder al Master Final. Así que con esto ya tenía el Master Final asegurado Silingo. No los teníamos en el pronóstico porque Coqui Nieto y Javi Rico estaban a más de 600 puntos de diferencia de Silingo antes de empezar este World Padel Tour de Las Rozas, pero ¿qué pasó? Que llegaron a semifinales. Lo que necesitaban era muy difícil conseguirlo, pero se quedaron a un solo partido, y es que los dos jugadores necesitaban llegar a la final, una final que, como ya sabéis, no se llegó a disputar por lesión de Pablo Lima, y es aquí donde viene un poquito el debate que he estado viendo en redes sociales y que muchos de vosotros seguro que tenéis en mente, ya que ni Paquito Navarro ni Pablo Lima podían disputar esa final por lesión del jugador brasileño. ¿Os hubiera parecido justo que Coqui Nieto y Javi Rico la hubieran disputado por el Lucky Loser? ¿O creéis que Pablo Lima debería haberse retirado en semifinales y dejar ese puesto en la final y por ende en el Master Final también a Coqui Nieto y Javi Rico? Desde mi punto de vista creo que se ha hecho bien de la manera en la que se ha hecho, ya que Pablo Lima, jugando en semifinales, seguramente no sabía si iba a poder disputar la final o no. Todo iba a depender de cómo iba a acabar ese partido y de lo que le dirían los fisios. Por lo tanto, ese puesto en la final, yo, si soy Pablo Lima, tampoco se lo hubiera dejado a Coqui y Javi, porque están en juego puntos, están en juego premios. Por su parte, la historia en las chicas fue muy parecida, ya que Virginia Riera y Sofía Araujo partían desde la 16ª posición, la tenían amarrada, pero perdieron en 16avos de final. Las jugadoras que tenían opción a arrebatarle esas posiciones de Master Final eran Delphi Brea y Portu. Sin embargo, perdieron en octavos de final frente a Talabán y Rufo y no consiguieron esos puestos de acceso al Master Final. Ha sido un año muy distinto para ambas jugadoras, por lo que habrá que ver si en todo este movimiento que se avecina brutal en el circuito femenino van a cambiar de pareja o qué va a pasar. Lo que está claro es que no te puedes perder esos análisis y esos cambios de pareja que vamos a comentar en el canal, así que es gratis, estamos en Black Friday, 100% de descuento en la suscripción con campanita y de regalo asegurado una victoria en tu siguiente partido de pádel, así que ya sabes, suscríbete ahora mismo al canal. Una vez analizado lo que ha dado de sí esos puestos de acceso al Master Final, creo que es el momento de hablar de los jugadores del torneo, del gato y el ratón, de Chingoto y Tello. La pareja más longeva del circuito masculino, la que lleva más tiempo jugando juntos, la que lleva más tiempo apostando por un proyecto en común, han ganado por fin su primer World Padel Tour. Quizá la forma no ha sido la más bonita porque ha sido debido a la lesión de su rival, de Pablo Lima, como ya comentábamos anteriormente, pero el título vale lo mismo, cuenta igual, así que enhorabuena a Chingoto y Tello.
Pero realmente el torneo de Chingoto y Tello ha estado marcado de finales, pese a no disputar ese último partido, porque el partido de cuartos de final y el de semifinales ya fueron finales en sí mismas. En ese partido de cuartos de final frente a Vela y Tapia se llevaban el primer set estos jugadores, por lo que a Chingoto y Tello no les quedaba otra que remar, remar y remar y ponerse el mono de trabajo. El punto de inflexión en el partido iba a ser en el segundo set con un 5-6 en contra de Chingoto y Tello y 2 bolas de partido aseguradas para Vela y Tapia. En la primera de ellas, Vela tira un globo, Tello la saca de pista y Tapia no llega. En la segunda de ellas, 40 iguales, bola de oro, bola de diamante, porque era bola de partido para Vela y Tapia, la segunda que tenían, y es ahí donde Chingoto y Tello vuelven a brillar. Como habían acordado Vela y Tapia antes de disputar el torneo, los puntos de oro los iba a jugar Tapia, por lo tanto, en esa bola de partido con punto de oro, el resto lo tenía Tapia. Sin embargo, en una bandeja de Tello que intenta bloquear Vela, la bola se le va al cristal. Finalmente ese segundo set cae para Chingoto y Tello y en el tercer set ya es cuando Vela dice los puntos de oro me los juego yo y este partido hay que sacarlo como sea. Sin embargo, son el gato y el ratón los que finalmente se llevan el gato al agua, ganan el partido de cuartos de final y se clasifican para semifinales. Y en la entrevista post partido, Juan Tello va y dice que se encontraba fuera de ritmo y que no le había salido bien el partido cuando habían hecho un auténtico partidazo. Los que luego iban a ser los rivales de Tello y Chingoto en semifinales, Lebrón y Galán, iban a ganar en cuartos de final a Maxi Sánchez y Martín Dineno en un partido en el que no iban a permitirles a los jugadores argentinos darles ninguna sorpresa. Así que con ambas parejas en semifinales llegaba el momento de la final real del torneo, la que iba a enfrentar a Lebrón Galán contra Chingoto y Tello en el quinto partido del año en el que se enfrentan ambas parejas. Y es que los 4 partidos anteriores entre ambas parejas habían caído del lado de los españoles. No sé qué opináis vosotros, pero desde mi punto de vista ha sido uno de los partidos y sobre todo el segundo set con más tensión de la temporada. Os pongo un ejemplo de esto y es que con 4-5 con saque de Lebrón para igualar el 5-5, Galán falla una volea de derecha que venía de resto de Tello. Y realmente es muy difícil ver a Galán fallar una volea de derecha y más como lo hizo en ese momento. Si podéis ir a ese momento del partido lo vais a ver porque realmente le impacta muy tarde a la bola y se le va directamente al cristal y él a sí mismo se dice vamos Alejandro, porque es un momento de máxima tensión y los 4 jugadores seguro que estaban con muchos nervios, con mucha tensión y deseando no fallar una bola. Pero claro, si Ale Galán te falla esa volea de derecha, a los 2 puntos siguientes coge y te saca una bola por 3 desde la línea blanca, que finalmente acaba ganando con una volea de revés, ya que Tello había llegado a esa bola. Por lo tanto, el partido se pone 5-5 y saque para Tello, que falla 2 bolas más o menos claras. Por lo tanto, Lebrón y Galán se ponen 0-30, 5 iguales y a puntito de dar ese zarpazo para remontar el primer set. Sin embargo, Lebrón falla un resto que busca con pared lateral a saque de Tello y es ahí donde Chingoto estalla y se pone a animar como un loco a su compañero Juan Tello y en un reflejo de lo bien que se llevan los dos, lo mucho que han luchado juntos por llegar hasta este punto, porque es que en entrevistas han llegado a decir que cuando venían a España a jugar torneos sabían que tenían que ganar y tenían que pasar fases porque si no, no tenían dinero ni para comer. Pero el punto más decisivo del partido es en el 5 iguales con bola de oro, donde Tello remata, más o menos se vende y Galán la tiene franca para sacarla de la pista, pero no lo consigue y a posterior tiene Lebrón un remate bastante certero para traérsela a su pista, no la tiene y es Tello el que define finalmente para hacerse con el 6-5 y posteriormente romperle el saque a Ale Galán y Juan Lebrón y ganar la semifinal. Sinceramente creo que ese partido se lo podía haber llevado cualquiera de las dos parejas. El nivel que mostraron los 4 jugadores fue altísimo y como aficionado al pádel es una delicia ver un tipo de partido así. Así que con este resultado es la tercera vez que caen en semifinales Lebrón y Galán, pero fuera de ello ha sido la mejor pareja de todo el 2020 y es que se han llevado 6 títulos, un subcampeonato y 3 semifinales. Y ese es el reflejo del por qué en el ranking prácticamente doblan en puntos a la segunda pareja. Vale, ¿y qué pasó con las chicas? Porque si hubo tensión en los chicos, en las chicas hubo la misma o incluso más y también hubo lágrimas. Lucía y Emma ya son oficialmente número 1 de este 2020 y muy merecidos, son las jugadoras que más títulos han ganado y se lo jugaron todo el número 1 en un partido de semifinales frente a las ases con muchísima tensión. Sin embargo, no sé a vosotros, pero a mí me sorprendió el poco júbilo o la poca alegría que mostraron en la entrevista post partido.
del lado de Lucía y Gemma después de haberse proclamado oficialmente número 1 este 2020. Pueden ser por 1000 razones distintas, yo no voy a juzgar el cómo tiene que celebrarlo una persona cuando consigue tal logro, pero sí es cierto que hay rumores bastante fuertes de que puede haber una ruptura o no de esta pareja y de otras tantas del circuito femenino, porque parece ser que se viene una hecatombe y que va a cambiar prácticamente todo el mundo. Así que un breve recordatorio de para no perderte nada de eso, suscríbete. Por otro lado, nos quedamos sin ver a Bea y Paulita en Alicante, pero no así en el World Padel Tour de las Rozas, y es que nos han dejado con momentazos. El partido del morbo en este World Padel Tour de las Rozas fue el que enfrentó a Bea y Paulita contra las Martas en esa vendetta, por así decirlo, en semifinales entre ambas parejas, ya que las Martas, cada una respectivamente, le había dejado plantada a su pareja anterior, que eran Bea y Paulita, por lo que había mucha tensión y mucho morbo en ese partido. Realmente fueron las Martas las que llevaron el control del partido y fueron más regulares e incluso tuvieron bolas de partido, pero por H o por B no pudieron cerrar el partido y fueron Bea y Paulita las que se llevaron esa semifinal agónica. Para que os hagáis una idea, Bea y Paulita tuvieron 40 errores no forzados y las Martas solo tuvieron 19. Y una anécdota muy graciosa que es difícil de ver es que Bea en el segundo set sacó 3 veces consecutivas, no dejó sacar a Paula José María y nadie se dio cuenta ahí, no se dio cuenta el árbitro, no se dieron cuenta las jugadoras, y Bea sacó en el turno 3, en el turno 5 y en el turno 7. Pero el momento más emotivo fue esas lágrimas en la entrevista post partido después de ganar a las Martas, en las que decían y afirmaban y repetían que es gracias a la alegría que les caracteriza a ambas jugadoras fuera de pista y dentro de pista el poder haber ganado ese partido. Sin embargo, en la final, Gemma y Lucía, las número 1, no permitieron esa alegría y fueron ellas claras ganadoras y vencedoras de este título de las Rozas Open. Bueno, jugadores, por mi parte nada más. El World Padel Tour ha dejado muchísimas cosas que analizar, puede ser que se me hayan pasado más de una, si es así dejadlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? ¡Chao!